vamos a partir de un ángulo recto en donde la línea vertical la podemos denominar línea AB y el vértice va a ser el punto de origen. Desde el punto de origen voy a bajar 2 centímetros fijos. Eso es para la profundidad del escote, son fijos. Y en la horizontal voy a colocar la misma medida que yo haya colocado en el delantero, es decir, una quinta parte del contorno cuello. ¿Hasta aquí vamos bien? Sin desprender, no necesito mover la cinta o la regla y desde el punto de inicio vamos a marcar el largo de la sisa, vamos a marcar ahí mismo el largo de la cintura de la espalda o el largo talle espalda. ¿Okay? En realidad nuestro trazo de talle solamente llega hasta cintura, pero ahorita voy a explicar algo al respecto. Okay. Entonces voy a recapitular un poco. Ángulo recto, punto de origen, marco 2 centímetros que son fijos para la profundidad del escote, una quinta parte del cuello, que fue lo mismo que apliqué en el delantero. Desde el punto de origen, largo de la sisa y desde el punto de origen, largo de talle, espalda. ¿Okay? Sisa y espalda, que son mis líneas de construcción, las voy a escuadrar. Y primero en la línea de sisa voy a colocar la mitad del ancho espalda, ese que va de sisa a sisa, y una cuarta parte de busto. ¿Okay? Entonces, mitad de ancho espalda y una cuarta parte de busto. ¿Okay? Escuadro el ancho espalda hasta la línea del escote. Y en esta línea voy a dar una inclinación de 3 centímetros fijos para el hombro de la espalda. Entonces acá son 3 fijos. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Voy a marcar el largo del hombro tocando los puntos del cuello e inclinación del hombro, marco dando la medida que yo haya tomado. E igual que en el delantero, el segmento que me queda debajo de la inclinación lo divido a la mitad para tener un punto de apoyo. ¿Okay? Después, con la curva francesa, siempre la profundidad debe ser mayor al centro. Entonces voy a colocar la curva para generar el escote de la espalda y voy a colocar la curva para formar la sisa de la espalda. Si no puedo tocar los 3 puntos al mismo tiempo, no pasa nada, solamente desplazo y voy a cuidar que el resultado final sea una curva continua sin cortes. ¿Okay? Ahí yo tengo la estructura superior del patrón. Luego en la cintura, igual que como hicimos en el delantero, vamos a marcar la pinza. Sin embargo, el delantero, la pinza corresponde al busto. Buscamos el punto alto como referencia para su posición. En la espalda no tenemos busto, pero sí tenemos volumen, que corresponde al omóplato. Es el huesito que tenemos en la espalda. Entonces, para ubicarlo, vamos a marcar una cuarta parte de cintura, más 3 centímetros de pinza. Recuerden que la pinza son centímetros fijos. Y ese total, un cuarto de cintura más pinza, lo voy a escribir acá, un cuarto de cintura más
3 centímetros de pinza. Lo voy a sumar y lo voy a dividir a la mitad. Este es el centro de la pinza. Este centro lo voy a escuadrar hasta la línea de sisa. ¿Okay? Y en la cintura, si mi pinza fue el 3, voy a distribuir la pinza. 1.5 para la izquierda, 1.5 para la derecha y marco la pinza de la espalda. ¿Ok? Y en este punto tengo aproximadamente, si yo lo dibujara, no es igual que el busto, pero más o menos en esta posición tenemos el omóplata. ¿Okay? Finalmente solo cierro el patrón uniendo sisa con la pinza. Y ahí tengo el patrón básico de talle espalda. El talle llega hasta la cintura, pero generalmente tenemos que añadir la parte de cadera porque las blusas, pues no todas son ombligueras, entonces necesitamos dar el aumento. ¿Okay? ¿Dudas? ¿Seguros? ¿Dudas? Solo no, o sea, me perdí un poco en los puntitos esos para la pinza. ¿Estos? Los ¿O estos? esos, sí. Okay. En el delantero, acuérdate que ubicamos el punto alto. Este punto también lo marcamos en cintura y esa es la posición de nuestra pinza. Distribuimos, damos la profundidad que es de 11 y marcamos la pinza. Pero acá no hay punto alto. ¿Okay? De hecho, esto lo voy a borrar para que no nos confundamos, pero sería más o menos la posición de la omóplata. ¿Okay? Entonces, si en la espalda no tenemos punto alto, vamos a ubicar la pinza a partir de la cintura. Un cuarto de cintura más pinza, ese total lo sumamos y lo dividimos a la mitad. Este punto lo escuadro hasta la línea de sisa y ahí va a empezar la pinza. ¿Okay? Solo distribuyo y ya tengo la pinza en la espalda. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Cómo que lo distribuyo? La pinza es de 3. Si yo marqué el centro, Ajá. tengo que distribuir 1,5 a la izquierda, 1,5 a la derecha. Ok, ya. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Sí, Gustavo? Sí, ya me Yo perdí. sí. Perdón. Ahorita voy contigo. Yo siendo pues una A ver, pues, Ajá. así y acabo de pues hacer ya con medidas y pues uno empieza a mirarlo de cuando uno, o sea, ¿De pinza o qué? y mirarlo de pinza, no sé, algo así. No sé si es porque no tengo pues gusto, No, te lo estás midiendo mal. entonces Ahorita voy para ahí y lo checamos. es que no sé cómo tengo. Déjame ir con... yo me perdí un poquito en lo del, ¿cómo se llama? Escote del cuello. ¿De la espalda? Sí, de la espalda. Ok, el escote, el del centro, la profundidad es fija. Bajamos 2 centímetros y te funciona para todas las tallas. Nuevamente recuerden, este patrón es un básico o una segunda piel. Y hacia el Dependerá del diseño, lo que tú le tengas que hacer. Hacia la horizontal tienes que aplicar la medida que pusiste en el delantero. Recuerda que la prenda inicia en el mismo punto. Este punto lo tengo acá y lo tengo acá. ¿Okay? Este es el mismo. Por eso damos la misma medida que en el delantero. ¿Okay? ¿Alguna otra duda? Entonces cambia para lo del hombro. La inclinación, sí, en el delantero fueron 4, en la espalda 3. ¿Okay? ¿Alguna otra? Aprovechen ahora. ¿Segura? ¿Todo claro? ¿Te puedo poner examen ahorita? ¿Eso lo hacemos como esto igual? Sí, lo pueden hacer, pero en realidad hice esto para explicar lo que viene. Entonces, bueno, Ah, ok, no ok. habíamos visto espalda, ya vimos espalda. ¿Okay? Hasta aquí bien. ¿Seguritos? Bueno. Entonces, vamos a esta imagen. Si nosotros observamos la imagen, ¿cuál es la diferencia? Una es más larga que otra. ¿Perdón? Una es más larga que otra. Una es más larga. El delantero es más largo que la espalda. ¿Por qué? Porque el busto. Por el busto, por el volumen del busto. Entonces, como vemos, nuestro patrón no queda de la misma medida y tenemos que equilibrar el costado. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? Bueno,
La teoría nos dice que cuando nosotros medimos, vamos a poner un ejemplo, yo mido el delantero de una chica y me mide 43 centímetros y la espalda me mide 40. ¿Ok? Generalmente la diferencia es de 3. Pero habrá quien tenga 2, habrá quien tenga 6, habrá quien tenga más centímetros, entonces tenemos que distribuirlos. ¿Ok? Decía que la teoría nos dice que son 3 centímetros, lo lógico es que la diferencia debe ser de 3 centímetros. Mi consejo es midan el costado y no se vayan por la diferencia vertical. ¿Okay? Entonces, lo que hacemos es medir el costado del delantero, en este caso estoy a escala, mi delantero mide 10 centímetros y mi espalda mide 8.5. ¿Okay? En este caso sí coincidió que tengo los 3 centímetros, hablando de medidas reales, aquí estoy a escala. ¿Qué pasa ahí? ¿Es para mí? Ok. ¿Hasta aquí bien? ¿Sí? Entonces, en escala tengo una diferencia de 1.5 centímetros entre el delantero y la espalda. Lo que vamos a hacer es, en el costado del delantero, vamos a bajar en medida real 6 centímetros, en escala 3, ¿ok? Y ahí estoy indicando el centro de la pinza. ¿Cuánto fue mi diferencia? 1.5. 1.5. Si tengo que distribuir 0.75 arriba, 0.75 abajo, ¿no? ¿Estoy bien? Y marco una pinza que va a terminar en el punto alto. Cuando yo marque esta pinza y la cierre, teóricamente mis costados ya van a coincidir. ¿Okay? Eso lo tengo que hacer para que cuando yo vaya a ensamble, pues los costados coincidan, pero además esta pinza genera más cavidad para contener el busto. ¿Okay? Otro detalle importante que voy a aprovechar de explicar acá, porque veo que lo vieron con Lari, hoy me parece que lo vieron con Lari, es las pinzas en un básico siempre se trazan hasta el punto alto. El primer proceso. ¿Okay? Ahora, cuando voy a confección, tomo la decisión de qué pinza voy a respetar, porque sí se pueden tener las dos, pero generalmente solo usamos una. ¿Okay? Podemos eliminar la de cintura, que es la vertical, o podemos eliminar la de costado. Generalmente la de costado es la que siempre se elimina. Y en prendas, por ejemplo, como alta costura y sastrería, la vertical va a ser una pinza muy clave, entonces la vamos a mantener. Pero en prendas casuales a veces prescindimos de la vertical y usamos la horizontal. ¿Okay? En cualquiera de los dos casos, cuando ya le tomamos la decisión de qué hacer, nos vamos a apoyar con el inicio y el centro de la pinza y vamos a desplazar el inicio de la pinza 2 centímetros, 2.5, 3 centímetros, eso depende del efecto que estemos buscando. ¿Okay? Y lo mismo hacemos acá. Bueno, aquí lo voy a hacer un poco más amplio para que veamos la diferencia. ¿Ok? Y volvemos a marcar la pinza. Y entonces vamos a tener un efecto diferente. Repito, eso es posterior, es después y cuando vamos ya a la confección, al forno. ¿Hasta aquí bien? Ahora, vamos a ver el tema de traslado de pinzas, que es lo que teníamos que haber visto la semana pasada. Entonces me voy a ir un poquito rápido y voy a mezclar entre esta clase y la anterior para que avancemos. ¿Hasta aquí dudas? ¿No? ¿Seguros? Ok, esta pinza hace un momento dije que la debemos eliminar para que podamos equilibrar con el delantero, con la espalda. Ok, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a cortar el papel. Todavía no he cortado el molde, solamente estoy cortando acá. Si ustedes están trabajando en hoja, no necesitan cortar. ¿Okay? Y voy a doblar uno de los costados de la pinza de costado
lo doblo bien, ¿ok? Y ese doblez voy a buscar que se monte sobre el otro lado de la pinza. Con mucha guía para que quede bien. Una vez que yo hice esto, si observamos, se va a marcar o se va a formar el volumen del busto, ¿ok? Y cuando yo corto esta pinza, pues se va a formar todavía más caliente. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Seguros? Sí, ok. Mido mi costado y ahora me mide 8.5. ¿Okay? Entonces ya puedo hacer que coincida con la espalda. Y tengo que rectificar el costado porque quizás no se note mucho, pero se deforma al momento que cerramos la pinza. Entonces tenemos que volver a trazar. ¿Ok? Y ahí ya tengo la pinza. ¿Hasta aquí bien? Sí. Ok. ¿Seguro todos? Sí. Ok. Ahora, esto yo no lo puedo llevar a corte así porque evidentemente no puedo colocar el papel y cortarlo, yo tengo volumen. Entonces, cuando yo genero este efecto, lo tengo que desaparecer en algún punto del patrón. Y ahí es cuando aplicamos el desplazamiento de pinzas o el pivoteo de pinzas, que es otro método para poder mover de posición las piezas que tenemos. El pivoteo o el desplazamiento nos ayuda a generar otro tipo de diseños. ¿Okay? Entonces, hasta aquí vamos bien. ¿Qué podemos hacer con la pinza? La podemos trasladar hacia cualquiera de estos puntos, por eso le dicen reloj de pinza, porque lo puedes mover en cualquier sentido del reloj. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacemos? Con intención o toda intención, aquí corten la cintura para que podamos hacer la práctica de una manera más sencilla y vamos a trabajar en este momento con las dos pinzas. Entonces voy a trazar la pinza, las básicas, que es la vertical y la de costado. ¿Okay? Solo quiero tener una pinza en el resultado final de este patrón. Y vamos a ver primero que estas dos pinzas que tengo formadas las quiero mover hacia el corte francés, que es el que está en el hombro. ¿Okay? Vamos a marcarlo. El corte francés generalmente nace del centro del hombro y se desplaza hacia el punto alto. Aquí lo tengo señalado. Y entonces voy a mover las pinzas que tengo básicas hacia este punto. ¿Okay? Voy a replicar un poquito lo que hicimos acá. Y les comentaba que cerramos acá. Y montamos la pinza sobre el otro lado de la pinza. Yo ya cerré la lateral.
voy a fijar de manera provisional y también voy a cerrar la pinza vertical. Podemos doblar las pinzas o podemos cortar. El proceso va a tener el mismo resultado. Entonces, si yo corto, lo que tengo que hacer es montar el papel hasta que las pinzas queden eliminadas. ¿Ok? Ahí tengo el volumen. Si se fijan, es mucho más que aquí, porque ya tengo formadas las dos pinzas. ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora, yo dije que estas dos las iba a mover hacia acá, y hace un rato les decía que cuando yo tengo este efecto no lo puedo llevar a corte. Entonces tengo que abrir el papel para que el volumen que ya se formó desaparezca. Eso es lo que voy a hacer en este momento. Entonces voy a cortar en el punto en donde yo necesito que se traslade esa pinza o esas dos pinzas. ¿Ok? Y al momento que yo corto, ¿ok?, el papel se aplana y el volumen que tenía yo en estas dos pinzas ya se trasladó acá. ¿Ok? Ese es el traslado de pinzas o el pivoteo. Entonces, estas dos básicas yo las puedo mover hacia cualquier punto del talle. Y esto lo puedo aprovechar también para generar diseño. ¿Dudas? Vamos a acomodarlo bien. Ahí está. ¿Qué me faltó hacer ahí? ¿Se acuerdan? Lo acabo de hacer en el otro. Las otras pinzas. Las pinzas ya están. En este. Algo falta. Volver a trazarlo. Volver a trazar qué? La línea de costado, ¿no? ¿Se acuerdan que se deforma? Vamos a hacerlo de otro color. Cuando yo cierro una pinza se va a deformar el borde en el que está la pinza, entonces tengo que volver a trazar esa línea, ¿ok?, para corregirla. Y lo mismo sucede en la cintura. En la cintura es un poco más ligero, pero también pasa. Este lo podemos trazar con una ligera curva para que se adapte de mejor manera al cuerpo. Y ahí tenemos las dos pinzas básicas eliminadas. Esas pinzas en un patrón ya no existen, ya se trasladaron al corte francés. Y cuando yo cosa este corte en la prenda, se va a generar la cavidad del busto. ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿Seguros? Ok, vamos a hacer primero. Necesito que repliquen este proceso. En uno de sus básicos de delantero van a marcar la pinza de costado, la van a eliminar, van a volver a trazar el costado y van a trasladar hacia el corte francés. Bueno, tienen 5 minutitos, vayan haciendo.